Gracia, porque nos habla de lo que Jesús hizo a favor de nosotros, lo que está disponible para nosotros, lo que nos pertenece a nosotros por causa de su obra. Pero la serie que empiezo hoy día no es una serie que tiene que ver con cambios en nuestro cuerpo, o en nuestra salud, o en nuestras finanzas. Tiene que ver con un cambio en nosotros mismos, con un cambio mayormente en nuestra mentalidad y en nuestro estilo de vida, porque ambas cosas están conectadas. Así que si no hay transformación, entonces la persona no es un verdadero cristiano, ni un verdadero discípulo de Cristo. Y esto es algo que nosotros enfatizamos aquí en Verdad y Libertad. Porque nuestra iglesia es una iglesia que apunta a la transformación de cada individuo para que seamos más como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, así que esta categoría, esta serie, mejor dicho, cae bajo la categoría de tipo de responsabilidad. Ahora ya no se trata de lo que Jesús hizo por nosotros, sino de lo que nosotros hacemos en respuesta a Él, en respuesta a su amor. Estamos haciendo ahora algo para alinearnos con su palabra en nuestra mentalidad. Ahora, cuando hablamos de la etimología de la palabra responsabilidad, se entiende mejor cuando lo vemos en el idioma inglés, ¿no? Responsabilidad del inglés, responsibility, palabra compuesta, response y ability, ¿no? Respuesta y habilidad. Entonces, sencillamente, responsabilidad significa respuesta ante la habilidad concedida. Si Dios nos da demandas, Dios nos da mandamientos, entonces significa que nosotros podemos responder. Dios no es injusto para pedirte algo que tú nunca podrías hacer. ¿Están ahí o no? Él es completamente justo. Nadie puede acusar a Dios de que no podemos hacer lo que nos pide. Así que vamos a iniciar esta serie enfocándonos en la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 12, versículo 2, y donde vamos a ver la urgencia y la importancia de renovar nuestras mentes. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no se conformen a este mundo, más bien transfórmense, y eso es nuestra meta. Estamos apuntando hacia la transformación. Transfórmense por la renovación de su entendimiento o mente, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable, perfecta y comprobable. Se puede comprobar, se puede experimentar, se puede gustar. Así que este pasaje establece el proceso. Repitan conmigo, proceso. Hermanos, hay un grupo en el cuerpo de Cristo que ama los eventos. Están de evento en evento, concierto, seminario, conferencia, Están lindos los eventos, pero los eventos te deben catapultar a los procesos. Si tú vives de evento en evento y haces todo lo que tienes, entonces te vas a estancar en tu vida cristiana. Los eventos te catapultan hacia los procesos, porque es en los procesos donde tú y yo somos cambiados. Y hay que trazar un divisor, acá una línea de separación entre ambos conceptos. Y tenemos que entender eso. Así que este pasaje establece el proceso de santificación que es posterior a nuestra regeneración. Si ustedes estudian los 8 primeros capítulos de Romanos, que es la parte doctrinal del libro, se van a dar cuenta que hay 3 grandes doctrinas. La primera es la justificación, la segunda es la santificación y la tercera la glorificación. Entonces, la justificación que se da inicio con el nuevo nacimiento, es un evento que te catapulta al proceso de santificación. ¿Me están entendiendo? ¿Están conectando los puntos? ¿Están atentos? Todos los que están dormidos digan amén. Ajá. Muy bien. Pisaron el palito, cayeron. Y eso que es una de las trampitas más fáciles. Muy bien. La obra de redención de Cristo, lo que Él hizo para redimirnos de la muerte espiritual y del pecado, trajo consigo la posibilidad de un asombroso renacimiento. Me estoy refiriendo aquí a algo que solamente Dios pudo hacer con su poder. Estamos hablando acá del nuevo nacimiento, pero aparte de esta milagrosa operación u obra creativa que tomó lugar en nuestro espíritu, en nuestro interior, esto también da inicio a una continua restauración de nuestro hombre intermedio. La Biblia divide al hombre, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el hombre interior, el cuerpo es el hombre exterior. Por descarte, al alma, ¿cómo se le llama? Hombre intermedio. Entonces, estamos hablando acerca de la obra de Dios en nuestro hombre intermedio, que es el alma, donde están los pensamientos, la mente, donde están los sentimientos o las emociones, y donde están las decisiones y la voluntad. Y esto, hermanos, es algo que nosotros tenemos que hacer.
Vamos a ver cómo Dios coloca la responsabilidad sobre nuestras vidas. Así que desde el principio en el libro de Génesis vemos el trabajo conjunto de Dios con el hombre bajo la mutua sociedad establecida en el huerto del Edén. Hermanos, esto es sumamente importante. Muchas veces la gente en el cuerpo de Cristo falla en su manera de pensar porque no abrazan lo que Dios estableció en el principio. Estoy hablando acerca de un marco concreto de trabajo. Estoy hablando acerca de un plano operativo que Dios estableció en el principio en su relación con el hombre. Estoy hablando de la sociedad Dios-hombre. Dios es el que creó el proyecto. Él es el dueño del proyecto Tierra. Él es el dueño. El hombre es el administrador. Y Dios todo lo hace a través del hombre aquí en la tierra, porque el hombre fue designado como el administrador de la misma. Entonces, esa forma de operación no ha cambiado a través de las edades, a través de las eras, a través de los pactos o de las dispensaciones. Acostúmbrense a pensar en esos términos, porque si no van a comenzar a cometer errores en su mente. Y bueno, esa sociedad de la cual les estoy hablando es la sociedad Dios-hombre, bajo la cual operamos aquí en la tierra. Dios nos llama, inclusive en el Nuevo Testamento, colaboradores de Él. En las epístolas se dice que somos colaboradores de Dios, así que fuimos llamados y creados para esto, para cooperar con Él. Ahora, cuando Dios trabaja juntamente con el hombre, siempre hay cosas que Dios, solo Él puede hacer. Esa es la parte de Dios. Pero también hay una parte que nos toca a nosotros y está completamente bajo nuestras posibilidades. Es decir, cuando Dios te pide algo, tú lo puedes hacer, tú puedes obedecer, tú puedes responder a dicha demanda. Hay cosas entonces que son exclusivamente nuestra responsabilidad y esta es la parte del hombre y vamos a ver cómo esto fue establecido por Dios desde el principio. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Génesis vemos cómo Dios, después de haber creado a los animales, y esa fue la parte de Dios, Él llamó a Adán para colocarles nombre. Entonces vemos en este ejemplo concreto la parte de Dios y la parte del hombre. El hombre no puede crear animales, pero sí les puede colocar nombre. Entonces vemos que Dios le dio a Adán la responsabilidad, que va de la mano con la autoridad, para colocar nombre a estos animales. Y este encargo de parte de Dios fue una demanda sobre la habilidad que Adán tenía dentro. Es decir, cuando Dios le dio este mandamiento, fue una demanda y el potencial que estaba en Adán se levantó a la altura del desafío. Gloria a Dios, porque él estaba equipado y preparado para hacerlo. Así que cuando alguien te pregunta o te pide que hagas algo y tu cabecita te dice que no puedes, apóyate en los recursos, en los tesoros que Dios ha depositado dentro de ti, porque Dios no es injusto. Él te va a pedir algo que tú siempre vas a poder hacer, así que quédate quieto, controla tu mente, y escucha adentro y toma el paso y créele a Dios y actúa. Y eso fue lo que hizo Adán. Adán jamás le había puesto nombre a nada. Jamás. No sabía ni siquiera lo que eran los animales, recién se enteró. No sabía lo que eran nombres. Entonces él obedeció. Y vemos aquí que esta fue una operación conjunta de sociedad Dios-hombre. Otro ejemplo que ocurrió en la historia es el diluvio. Es decir, Dios envió el diluvio, pero Noé tenía una parte que hacer. Noé hizo el arca y empezó un nuevo capítulo para la humanidad. ¿Qué tenemos acá? Otra vez un divisor, la parte de Dios y la parte del hombre, dentro de la sociedad conjunta Dios-hombre. Y cuando Jesús empezó su ministerio, la primera señal que él hizo, la leemos en Juan capítulo 2, es el milagro de la conversión del agua en vino en las bodas de Canaán. Y esto está registrado ahí, eso fue milagroso, Jesús hizo su parte, hizo la parte de Dios, pero los sirvientes tuvieron que agarrarse esos 6 cántaros de agua que tenían más de 50 litros cada uno, ellos los llenaron y lo llevaron al maestresala, como dice, o al que estaba a cargo de la boda, y el agua se convirtió en vino. Entonces vemos aquí la parte de Dios y la parte del hombre. Así que ese patrón de operación conjunta entre Dios y el hombre se repite y se enseña consistentemente una y otra vez en la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Entonces vemos caso tras caso, detrás de esto está el principio operativo conjunto, y eso apunta a esta maravillosa sociedad Dios-hombre que él estableció en el principio. Ahora, esta asociación, que lo hemos llamado la sociedad Dios-hombre, se extiende también hacia nuestra santificación, hacia el proceso. Es decir, hay cosas que van a ser hechas en nosotros por el poder de Dios a través de nuestra colaboración. Y hemos hablado en la serie anterior acerca de la palabra terapia. Una terapia es algo que te ayuda para hacer cambios positivos en tu cuerpo con tu colaboración. El terapeuta está haciendo lo que tiene que hacer, pero tú también tienes que hacer tu parte.
Así que este proceso de llegar a ser más como Jesús, de ser más como Él en nuestro caminar diario con Dios, es algo en lo cual nosotros somos responsables. Estamos hablando ya de la parte que le toca al hombre en respuesta a la habilidad de Dios. Y cuando nosotros venimos a Cristo, cuando por la fe lo recibimos a Él y nacemos de nuevo, somos hechos una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso se llama regeneración. Esto se llama renacimiento. Esto se llama ser recreados. Y lo que Dios hace siempre es perfecto. La obra de sus manos es perfecta. Así que en tu espíritu, tú y yo somos perfectos delante de Dios en posición y en naturaleza. Y esa es una obra maravillosa. Es una obra que no tiene ningún tipo de defecto. Ahora, cuando nace un bebé, y nace con todas sus partes, se puede decir que ese es un bebé perfecto, pero eso no significa que ese bebé sea maduro, todo lo contrario, que haya nacido completo, perfecto, con sus brazos, con sus manos, con su nariz y todo eso, no significa que sea maduro. Él tiene que ser introducido dentro de un proceso. Hermanos, abracen la mentalidad de los procesos, porque el resto de tu vida cristiana consiste en ello. Gracias por sus amenes efusivos. A veces decimos, un cantante cristiano va a venir, se va a presentar aquí, se va a presentar allá, y todos dicen, amén, y corren, multitudes corren para los eventos. Pero sentarse bajo el ministerio de la palabra para ser transformados por los procesos no es muy popular. ¿Desde cuándo las cosas que Dios te llama a hacer son populares? Pero no es la voz del pueblo, es la voz de Dios. Ok. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Hay un paralelo entre el crecimiento natural y el crecimiento espiritual. El crecimiento natural es un proceso. Por favor, repiten conmigo, proceso. Y si hay un paralelo, hay mundos paralelos, ¿ok? Y si el crecimiento natural, infancia, la niñez, ¿no? Niño, joven, adulto, es un proceso, entonces el crecimiento espiritual también es un proceso. Por favor, repitan conmigo, crecer es parte de un proceso. Gloria a Dios. Hermanos, escúchenme bien. Como pastor de esta iglesia, yo tengo la obligación de instruirlos en el camino de Dios. Como maestro al cuerpo de Cristo, yo tengo la responsabilidad de enseñarles a ustedes el camino de Cristo, el camino de Dios. Y ese es el camino en que las Escrituras señalan. Las Escrituras nos muestran una dirección muy clara que tú y yo tenemos que seguir. ¿Están siguiendo o no esta mañana? Bien. Volviendo a hablar acerca de los bebés que dan inicio a este proceso, los bebés, aunque nacen perfectos, todavía tienen que desarrollarse hacia la plena madurez. Esto no es nada difícil de entender. Y este crecimiento descrito aquí en este versículo dice, crezcan para salvación. Esta frase, para salvación, se refiere a la salvación o transformación de nuestras mentes, que son partes del alma o del hombre intermedio. Así que cuando tú naces de nuevo, hay un nuevo espíritu dentro de ti, tu espíritu es salvo, pero naces de nuevo como un bebé. Un recién nacido en Cristo es un infante espiritual, es un bebé espiritual. Hay un paralelo entre ambos tipos de crecimientos. Puede que tenga todo lo que necesita, pero aún no ha alcanzado la madurez. Tiene todo lo que lo conforma, pero necesita crecer hasta que sea un hombre adulto. Hermanos, nosotros nunca acusaríamos a un bebé que gatea de no ser completamente humano. Es completamente humano, pero sí nos daría a pensar, ¿no?, que una persona de 20 años de edad siga gateando. Entonces ahí sí habría algún tipo de problema. Para esa edad ya debería estar completamente desarrollado. Así que tú y yo tenemos la responsabilidad de dicho crecimiento. Ahora vamos a regresar otra vez a nuestro pasaje inicial, el texto de Romanos 12, pero no voy a leer desde el versículo 2, sino el versículo 1, para que veamos un poquito el contexto de lo que estoy diciendo. Romanos 12, 1, 2, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. Una pregunta, ¿el verbo acá se está refiriendo a algo que Dios hace o algo que nosotros debemos hacer? Exijo una respuesta. Ajá. ¿La pelota en qué cancha está? En nuestra cancha. Ok, las piezas están en nuestro lado del tablero. Muy bien. Dice que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahí está la otra parte. Acá estamos nosotros y ahí está Dios.
que es el culto racional de ustedes. Luego, lo que leímos inicialmente, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento o mente, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ese pasaje fue escrito no a pecadores, no a gente no creyente, sino a cristianos. Gente que ya había nacido de nuevo, que habían disfrutado del evento del nuevo nacimiento, pero que están siendo dirigidos por Dios a entrar en el proceso de la renovación de la mente que va de la mano con la santificación. Y aquí vemos que el creyente aquí debe responder responsablemente ante las múltiples misericordias que Dios le ha mostrado. Y esto significa que lo que Dios hizo en su misericordia a nuestro favor es algo que nos capacita a nosotros para hacer lo que ese pasaje nos dice. Cuando la misericordia de Dios se mostró a favor de nosotros, entendemos los resultados y beneficios de la obra de la cruz y de la resurrección. Así que por la misericordia de Dios hubo un cambio en nosotros, por lo tanto, nosotros somos ahora capaces de hacer algo en respuesta. Tenemos que responder a Dios, hermanos. Hay muchos estímulos externos que nos vienen de parte del mundo, la carne, el diablo, pero Dios nos ha llamado a responder a la voz del Espíritu, porque Dios coloca en nosotros el querer como el hacer. Si Él coloca en nosotros el deseo, tenemos entonces la capacidad o el poder para obedecerle. Podemos hacerlo. Lo que Dios te dice que hagas, las demandas que Él coloque sobre ti, tú las puedes obedecer. Tú eres completamente responsable. Por eso, hermano, abraza la mentalidad de los procesos y deshazte de la mentalidad de las excusas, porque tú has sido capacitado, tienes responsabilidad, porque tienes habilidad. Ahora, en ese versículo vemos que hay dos acciones tipo respuesta que son parte de nuestra responsabilidad. La primera es que presentemos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo. Ahora, la palabra sacrificio es una palabra que jalamos del Antiguo Testamento y hay un precedente, si tenemos que interpretar las Biblias consistentemente. En el Antiguo Testamento, bajo la ley judía, los sacerdocios eran matados. A los animales se les tenía que matar. Y esto era un tipo y sombra, un cuadro profético, si se puede decir así, una buena imagen pintada, apuntando a lo que nosotros debemos hacer en el Nuevo Testamento. Nosotros presentamos un sacrificio vivo. No tienes que cometer suicidio, no tienes que matar tu cuerpo, no tienes que flagelar tu cuerpo, no tienes que torturar tu cuerpo, como hacía Santa Rosita de Lima, ¿ok? Que torturaba su cuerpo. Bueno, o sea, nosotros no matamos nuestros cuerpos, pero lo que sí hacemos morir en nosotros es lo terrenal en nuestros miembros. Colosenses 3:5 nos habla acerca de eso. Hagan morir en ustedes lo terrenal en sus miembros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hacemos morir en nosotros la lujuria, la concupiscencia, los malos deseos, los bajos impulsos del cuerpo y todo eso. Y a veces la gente escucha este tipo de palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra concupiscencia no es una palabra popular, ¿no? Había una ancianita en una iglesia que no entendía lo que significaba concupiscencia y oraba: Señor, dame más concupiscencia, hasta que alguien la escuchó. Dijo: tú no necesitas orar por eso, tienes bastante. Porque vives dentro de un cuerpo mortal que tiene bajos deseos. Cuando hablamos de la lujuria, cuando hablamos de la lascivia, cuando hablamos de la concupiscencia, estamos hablando acerca de deseos por algo prohibido. Estamos hablando acerca de deseos fuera de control. Satanás nos puede tentar a nosotros en el área de nuestros deseos. Es interesante. Está el deseo del espíritu, divisor, y el deseo de la carne, ¿no? Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Es el deseo del espíritu. Pero también la carne tiene sus jalones, ¿no? Entonces son los deseos, los impulsos descontrolados del cuerpo que quiere hacer lo que tiene en su propia agenda. Y nosotros no vamos a seguir la agenda del cuerpo. Entonces, el diablo solamente te puede tentar a ti en el área de tus deseos. Por ejemplo, yo tengo 61 años y jamás he sido tentado para robar o asaltar un banco. Jamás se me ha cruzado por la cabeza. Es más, cuando yo entro a un banco no tengo esa lucha, ¿no? De que ni tampoco me pongo a confesar, ¿no? Escrito está: no robarás, no robarás, no robarás, ¿no? Pero sí he sido tentado en otras áreas en las cuales tengo deseos. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta y reconocer que tenemos deseos
que podrían salirse fuera de control, fuera de los límites de lo permitido y fuera de los límites de lo correcto. Ejemplos. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de un área que es muy clara y la gente necesita escuchar acerca de esto, la palabra de Dios. O sea, hay un deseo sexual que es legítimo, que Dios creó. El sexo no es algo que el diablo creó, ¿no? Y la religión nos quiere hacer pensar que todo el sexo es malo. Pero Dios le dio al hombre la bendición del placer sexual. Existe un placer sexual ordenado por Dios. Lean la Biblia, eso está en Génesis, lo pueden leer a partir del capítulo 2. Y el cual debe ser disfrutado únicamente dentro del matrimonio, y lo digo al pie de la letra, ¿no? Entre un hombre y su mujer. No entre un hombre y cualquier otra mujer, okay, sino entre un hombre y su mujer. Y esto es algo completamente legítimo y lícito. O sea, el deseo del hombre será por su mujer o el deseo de su mujer será por su marido. O sea, la cosa es que hay una atracción entre ambos sexos y tú puedes disfrutar de esto dentro del contexto del matrimonio. Y entonces Dios no solamente creó el sexo para reproducción, sino Dios quiso que cuando un hombre casado con su esposa se reproduciesen, disfrutasen en hacerlo. Hermanos, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, dice el Salmo, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios es agradable. ¿Están ahí o no? Entonces, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Sí? Hay un placer sexual ordenado por Dios, el otro propósito es la reproducción y también es la unidad. Y la cuarta cosa es que no seas tentado, ¿no? Por, como dice según 1 Corintios capítulo 7, no por el asunto de esa palabrita, es no os defraudéis unos a otros, no sea que Satanás os tiente a causa de vuestra incontinencia. Ya, ahí está la palabra, la jalé del versículo. Ok, incontinencia. ¿Están ahí? ¿Me están siguiendo o no? Ok. Dios nos mandó a fructificar y multiplicarnos y cuando obedecemos esto, definitivamente disfrutamos. Ahora, cuando el diablo nos tienta en esta área, él lo hace de tal manera que nosotros perdamos vista. Y otra vez vuelvo a decirlo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y disfrutable. El diablo quiere que perdamos de vista que el mejor y el más satisfactorio sexo ocurre dentro del matrimonio, en una relación monógama entre el hombre y su mujer. Y esto es algo que está bien documentado en las estadísticas. Un hombre y una mujer casados reportan el más alto nivel de satisfacción sexual y sin ningún sentimiento de culpa ni ningún remordimiento que vienen por cometer los pecados de adulterio y fornicación. Y se los voy a decir ahora, esta generación ha borrado del mapa y de su diccionario la palabra fornicación. Porque estoy viendo que cada día más gente se junta, viven juntos, no están casados, están fornicando. La Biblia lo llama fornicación. Pastor, no seas duro, no seas insensible. Un ratito. Jesús en el Sermón del Monte habló acerca de esto y que este tipo de cosas puede llevarte al infierno. Obviamente hay que nacer de nuevo, sí, y eso es lo más importante, pero no hay que seguir en las prácticas mundanas. Entonces, cuando tú entras en ese tipo de relaciones extramatrimoniales, hay un remordimiento que viene con lo mismo. Y aparte de esto, cuando una persona disfruta de la más alta clase o nivel de sexo dentro del matrimonio, no hay ningún temor de contraer las enfermedades sexualmente transmitidas que son parte de dichas prácticas extramatrimoniales. ¿Me están entendiendo o no? Estoy siendo muy claro. Okay. Ahora, las estadísticas nos dicen entonces, año a año, que los niveles más bajos de satisfacción sexual son experimentados por parejas que tienen múltiples compañeros sexuales. Estoy hablando acá ya no de algo monógamo, sino polígamo. Y esos estudios se han realizado a través de décadas y los resultados no han cambiado. Entonces, otra vez regreso a lo que dije al principio. Satanás nos va a tentar a nosotros en base a los deseos que son legítimos, pero para que los llevemos a un lugar que es completamente ilegítimo. Ahora, aparte del deseo sexual, también Dios nos dio a nosotros el deseo de comer. ¿A cuántos les gusta comer? ¿A cuántos les gusta comer bien? Gloria a Dios. Dios quiere que nosotros disfrutemos cuando nos alimentamos, ¿no? Aceleramos nuestro metabolismo y capturamos energía. La nutrición es una bendición. Ok, pero la glotonería y la gula son algo que se va más allá, fuera de los límites que Dios ha establecido dentro de la dirección divina. Entonces, cuando uno se sale de este balance, se mete en problemas.
Así que la lujuria entonces es un deseo que está fuera de los límites de la dirección de Dios. Por eso cada vez, hermano, escúchame bien, estoy hablando de cómo obedecer este versículo. Cada vez que tú sujetas tu cuerpo, ¿no? Hay gente que tiene que sujetar el indio. ¿Han escuchado esa frase? ¿No? Está hablando de su temperamento, ¿no? Fuera de control. Pero cada vez que tú refrenas su cuerpo de hacer lo que quiere, en realidad lo que estás haciendo es crear un sacrificio vivo. Repitan conmigo, sacrificio vivo. Ahora les tengo una buena noticia. Debido a que por dentro tú has nacido de nuevo, entonces tienes la capacidad para obedecer ese mandamiento. Tienes la capacidad para responder responsablemente a lo que Dios está diciéndote en esta área. Ya hemos nacido de nuevo y tenemos ese poder. Eso con respecto al versículo 1 en ese pasaje. Con respecto al versículo 2 nos está hablando acerca de cambiar nuestra mentalidad. Pero antes de esa transformación tenemos que tomar una decisión. Y esta decisión es: no actúes como actúa el mundo. No nos conformemos a este mundo, a este siglo, a este sistema o a la narrativa mundana. No actúes como la gente del mundo. Se supone que eres cristiano, no un mundano. Y es triste señalar que existe mucha gente nacida de nuevo, gente cristiana, que aún sigue actuando como la gente mundana a su alrededor. ¿Por qué? Porque no han sido transformados a través de la renovación de sus mentes. Y como resultado no están comprobando ni experimentando la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en su vida. Están fuera de la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Por lo tanto, ellos no pueden alcanzar su pleno potencial. Ellos, aunque por dentro tienen el potencial para vivir y hacer todo lo que Dios quiere y tiene para ellos, sencillamente no lo están haciendo porque no se están conectando, porque no están obedeciendo este mandato de Dios de cambiar su mentalidad. Amós 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es una pregunta bíblica. Las preguntas bíblicas tienen respuestas bíblicas. La respuesta obviamente es no. Si tú quieres caminar con Dios, tienes que aprender a pensar como Dios. No son tus pensamientos, son sus pensamientos lo que cuenta. Bien, entonces lo que Dios quiere, su voluntad para con nosotros, la Biblia la describe puntualmente. Hay 3 dimensiones en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, número 1, buena. Significa que lo que Dios quiere para ti siempre va a ser bueno, siempre te va a hacer bien, nunca te va a dañar. Y Él quiere solamente lo bueno para nosotros. La segunda dimensión de la voluntad de Dios es que es agradable. Eso significa que obedecerla responsablemente o ejecutarla siempre te va a traer paz y bienestar. Y también la tercera dimensión es que es perfecta. Eso significa que encaja directamente, perfectamente con su diseño, plan y propósito para nuestras vidas. Allí, cuando tú te metes en el centro de la perfecta voluntad de Dios para con tu vida, todos los puntos se comienzan a conectar, todo comienza a funcionar como mecanismo de reloj. Con precisión, a la perfección. Hay estabilidad, hay crecimiento, hay bienestar, hay gozo. Tienes paz y no te atormentas, porque el camino del transgresor es duro, dice la Escritura. Eso es bien interesante. Así que cuando tú caminas en el centro de la perfecta voluntad de Dios, la buena, la agradable, la perfecta voluntad de Diel, tú vas a tener el testimonio dentro de ti que estás en donde Dios quiere que tú estés. Ahora, eso es bien importante porque en las epístolas no existe ningún lugar donde Dios nos diga a nosotros que tenemos que hacer algo con respecto a cambiar nuestro espíritu. Porque esa es parte de Dios. La parte de Dios es recrearnos, hacernos una nueva criatura. Sin embargo, como vemos aquí en Romanos 12 y en otras epístolas, repetidas veces se nos dice que hagamos algo con nuestras mentes y con nuestros cuerpos. O otra vez quiero traerlos al plano establecido por Dios desde Génesis. Está la parte de Dios y está la parte del hombre. Repitan conmigo: yo estoy en sociedad con Dios. Estoy unido vitalmente con Cristo. No, la Biblia dice que el que es un Señor, un espíritu es con Él. Entonces, somos un espíritu y estamos unidos con Él. Somos parte de su cuerpo, ¿okay? Somos colaboradores de Dios. Entonces, lo que hacemos siempre tiene que ser en respuesta a lo que Dios inicia. Y esto es bien importante. Ahora, la parte de Dios dentro de esta sociedad fue darnos un nuevo espíritu. Pero nuestra respuesta, nuestra parte y responsabilidad es hacer algo con respecto, como hemos visto, a nuestros cuerpos y con respecto a nuestras almas, con respecto a nuestras mentes. Así que para que tengan un cuadro completo, aquí está esta clara progresión, ¿no? El espíritu es recreado, esto es renacido, es regenerado.
Luego la mente es renovada y el cuerpo es presentado. Pónganse al día de lo que Dios quiere para con nosotros. Toda persona en este mundo necesita nacer de nuevo y entrar en el proceso de renovación de su mente, y al mismo tiempo tiene que sujetar su cuerpo y presentarlo a Dios como un sacrificio vivo. Eso significa no pecando. ¿Están ahí o no? Ahora, nuestra regeneración espiritual no es un concepto que nunca salió de la boca de Jesús, todo lo contrario. Jesús mismo lo habló en su conversación con Nicodemo en Juan capítulo 3. Este es un pasaje tremendo. Voy a leer Juan 3, del 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, en griego dice amén, amén. Amén, amén, lego soy, dice en griego, ¿no? Pero amén, amén, o sea, de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Quiero que entiendan acá que la palabra agua no se refiere al agua en la placenta, por si acaso, porque no está hablando de un nacimiento natural. Esa palabra no es utilizada acá literalmente, sino es simbólica. No se refiere a agua literal. No está hablando tampoco del bautismo en agua, como algunas personas piensan que porque se bautizaron en agua en cierta iglesia ya nacieron de nuevo. Y el bautismo en agua nunca reemplaza el bautismo, nunca reemplaza el nuevo nacimiento. Y son dos cosas completamente diferentes. Aquí está hablando del agua de la palabra. Está hablando de la palabra de Dios. La palabra es la palabra junto con el poder del Espíritu Santo lo que nos cambia, lo que nos regenera, lo que es nacer del Espíritu, no por el Espíritu. Así que es importante, ¿no? El nuevo nacimiento es el resultado de la obra conjunta de la palabra y el Espíritu Santo. Hermanos, ustedes dirán: pero pastor, estás enseñando algo muy básico, muy simple. Un ratito. Hay algunas personas acá que les falta colocar todavía los puntos sobre las IES. Lo que estoy enseñando es muy aclarador y es fundamental y hará de tu vida mucho más sólida de lo que te imaginas. Gracias por su entusiasmo. ¿Se dan cuenta? Yo no les miento, les digo la verdad en Cristo. No estoy hablando de eventos, sino estarían saltando sobre sus sillas. Estoy hablando de procesos. Los procesos, aunque no son populares, son lo que tú necesitas. Bien, vamos a ir al versículo 6. Y ya Jesús lo dijo: lo que es nacido de la carne, o lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que Jesús puntualmente nos está diciendo hoy es que lo que nace de nuevo, en el nuevo nacimiento, es el espíritu humano. Es el hombre interior. Ahora, hay dos nacimientos mencionados acá, ¿no? Cuando nosotros nacimos en la carne, si se puede decir así, nuestros cuerpos entraron en este mundo, y eso significa físicamente. Pero hay otro tipo de nacimiento adicional y posterior, por eso lo llamo un segundo nacimiento, que es el nacer de nuevo. ¿Tiene sentido? ¿No? Naciste de nuevo, eso implica que naciste antes una vez. Nacer de nuevo es un segundo nacimiento, pero este renacimiento, o nacer de nuevo, o nacer por segunda vez, es espiritual. Y no entras en este mundo, entras en el reino de Dios. Y Jesús lo dijo: si tú no naces de nuevo, no naces del agua del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y si no entras en el reino de Dios, no puedes ver sus realidades con el ojo de la fe. Porque aún si estás en tus pecados, estás muerto espiritualmente, tus ojos están cegados y no puedes ver las realidades del reino de Dios. ¿Están ahí o no? Ok. Yo no quiero que haya fallas estructurales en la casa de su vida. Quiero que ustedes puedan tener un fuerte cimiento y ser cristianos estables, sólidos, arraigados y bien asidos a la palabra de vida. Así que la gente que solamente ha nacido de la carne permanece en el reino de familia de Satanás. Pero aquellos que experimentan un nuevo nacimiento o un nacimiento adicional, el nacimiento del cual Jesús dijo: les es necesario nacer de nuevo, ¿no? Ellos entran en el reino y la familia de Dios y son parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que, muy sencillo, ¿no? El nuevo nacimiento, ¿qué cosa es? Es un renacimiento espiritual. Y es posible solamente por la palabra y por el Espíritu. Amén. Versículo 7. No te maravilles
O sea, ¿por qué la gente se maravilla? Porque estamos hablando acerca de cosas extrañas que nunca han entrado a sus oídos. Hermanos, yo tenía 20 años de edad y era bien religioso. Nunca nadie me habló acerca del nuevo nacimiento. Ni en el colegio religioso jesuita que estudié, ni en misa ningún domingo, ni en mi casa mis padres. Nunca me hablaron del nuevo nacimiento. La primera vez que escuché acerca del nuevo nacimiento, nací de nuevo. Gloria a Dios por eso. Y sí me gozo, aunque fue un evento, ¿no? Cambió el resto de mi historia. Pero me catapultó dentro de un proceso. Así que dice el versículo 7, no te maravilles de que te dije les es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Y muchos no entienden el versículo 8. O sea, ¿qué fue lo que Jesús quiso decir con esto? Porque cuando Dios dice algo, lo dice por una razón. Y lo que Jesús dijo aquí, lo dijo por una razón. En esencia, él estaba diciéndole a Nicodemo, así colocándolo como papayita, ¿no? Así como papilla, algo ya, sencillo, con cucharita en la boca. Así como no puedes ver el viento, no puedes ver cuando una persona nace de nuevo en su interior. Estamos hablando de dos cosas invisibles. Puedes ver el efecto invisible del viento, puedes ver el efecto visible del viento invisible. Pero no puedes ver el nuevo nacimiento, pues es invisible, pero puedes ver su efecto en la vida de la persona. De eso está hablando. Por eso el nuevo nacimiento es un evento inmediato, instantáneo, como lo será la glorificación de nuestros cuerpos, ¿no? Que cambia tremendamente nuestra vida, pero desde el momento que tú lo experimentas, define una nueva dirección en la cual tu vida irá. A partir de ese momento tienes un nuevo espíritu, tienes un nuevo potencial, tienes una nueva altura que tú puedes alcanzar, tienes nuevos recursos, tienes una tremenda habilidad y posibilidades. Sin embargo, escuchen bien, un espíritu nuevo combinado con una mentalidad vieja y un cuerpo fuera de control no es una buena combinación. Este es como un carro que no está andando bien. Aunque tiene un montón de caballos de fuerza adentro, hay problemas en el sistema. Mira, hermano, el impacto de este nuevo inicio en tu vida será mucho mayor si tú aprendes a renovar tu mente y a presentar tu cuerpo a Dios como sacrificio vivo, sujetando la carne, crucificando la carne. Dios es un Dios de orden. Lo primero que un creyente tiene que hacer después de nacer de nuevo, ¿no? Y ser bautizado en agua y en el Espíritu Santo, es entrar en el proceso de la renovación de su mente. Y así le será muchísimo más fácil colocar su cuerpo en sujeción a su espíritu. Hermanos, eso de asunto de presentar tu cuerpo a Dios en sacrificio vivo es parte de tu adoración diaria. El cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo es para el Señor. Algunas personas necesitan escuchar esto. Como ya estoy hablando acerca del mundo, han borrado esta palabra de su diccionario. Pero un día, cuando venga la rendición de cuentas, esa palabra les va a resonar en sus oídos. Y si no se arrepintieron, van a seguir escuchándola y van a sentir remordimiento eterno en el lago de fuego. Pastor, qué duro. No, estoy hablando la verdad en amor. Gracias por su entusiasmo. Bueno, la verdad no es popular, no importa. Es muy posible que una persona que ha nacido nuevo al mismo tiempo se parezca bastante a una persona incrédula en sus pensamientos y en sus hábitos. ¿Verdad o no? Es cierto, el apóstol Pablo mencionó esto con toda claridad, 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. Miren el trato. Él no pudo tratarlos como gente espiritual o madura, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Esto nos dice que los niños o bebés en Cristo, los bebés espirituales en Cristo, son personas carnales y se comportan bastante como personas ordinarias, naturales y no nacidos de nuevo. Eso no significa que es, mejor dicho, esto significa que es normal que un nuevo creyente tropiece y tenga luchas en varias áreas y cometa errores, porque toma tiempo alcanzar la madurez. Así que no debemos sorprendernos que los nuevos creyentes tengan sus tropiezos, tengan sus caídas y sus luchas en ciertas áreas. Lo entendemos.
¿no? Cuando un bebé deja de gatear y se quiere empezar a parar, no puede que se caiga. Quiere empezar a caminar, puede que se caiga, no hay ningún problema, ¿no? Sin embargo, debido a que los bebés espirituales fueron justificados por la sangre de Cristo, no hay para ellos ninguna condenación. No existe ninguna condenación para los que están en Cristo y no existe ninguna condenación para aquellos que están siendo perfeccionados. Gracias por su entusiasmo. Bien, sigamos leyendo. Versículo 2. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo ni aún pueden, porque todavía son carnales. Y este no es un insulto de parte de Dios a estos creyentes, ¿no? Entonces, si tú eres niño, eres bebé espiritual, eres un carnal. Y no te lo digo de forma despectiva. La palabra carnal implica, hay un concepto ahí, implica cierta dirección. Significa que aún tu cuerpo te domina, aún tu carne te domina, aún el espíritu no es la fuerza dominante en tu vida, aún tu espíritu no ha ganado la ascendencia ni siquiera sobre tus procesos mentales, ni tampoco sobre los impulsos o jalones del cuerpo. Y esa es la realidad de los bebés espirituales. Tienen que aprender, están en el proceso, están en camino. Gracias a Dios que también ellos están en camino para ser más como Cristo y menos como el mundo. Y totalmente diferentes que el diablo. Así que vemos aquí que Pablo nos está diciendo que hay creyentes que aún se comportan como seres humanos ordinarios. Dice aquí, les di a beber leche y no alimento sólido porque todavía no podían recibirlo, ni aún ahora pueden porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos o como meros hombres? Entonces estas personas se comportaban como personas ordinarias, como meros hombres, como aquellos que no conocen al Señor y no actúan como los que están en Cristo. Hay cristianos que todavía se comportan así. Ahora, hermanos, si tú estás en Cristo, eres una persona diferente. Repitan conmigo, yo soy cristiano, no soy mundano. Y debes parecer cristiano y no debes parecer mundano. La diferencia radica en esto: los incrédulos no tienen dentro de ellos el poder para cambiar. Tú y yo sí lo tenemos. Como cristiano nacido de nuevo, tú tienes el poder para ser transformado. Así que muchos creyentes no se han dado cuenta de cuánto poder reside en ellos en su unión vital con el Señor resucitado. Y tú y yo, en respuesta responsable a la habilidad que Dios colocó en nosotros, tú y yo tenemos el poder. Podemos caminar en la realidad de dicho poder por su Espíritu Santo que habita en nosotros. Y esto es lo que lo que Juan habla en el capítulo 4 de Primera de Juan. Y esto es importante. Primera de Juan 4, del 1 al 4. Amados, ¿no? Qué lindo cómo el Señor se dirige a nosotros. Te llama amado, no te dice desgraciado, no, te dice amado. Qué lindo, qué cariño. Amados, no crean a todo espíritu. Así que hay múltiples espíritus y la mayoría son mentirosos. Hay un espíritu de verdad y el resto son espíritus de error. No crean a todo espíritu, sino prueben. Y aquí viene el discernimiento. Prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es, y acá está identificado, el espíritu del anticristo, ¿no? Está negando a Cristo y más adelante va a pretender tomar su lugar, un falso Mesías, del cual han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Hace 2000 años ya estaba en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ahora, cuando el apóstol Juan escribió esto, obviamente había un ataque en contra de la iglesia de parte de los gnósticos, pero también había un espíritu de error, y aquí lo llama el espíritu de anticristo, porque era un ataque directo en contra de la persona de Cristo. Este fue un ataque cristológico, si se puede decir así, ¿no? En Colosas ocurrió lo mismo, y vemos ahí un tremendo tratado cristológico. Y bueno, el apóstol Juan escribió entonces esto dentro de un contexto que habla acerca del espíritu del anticristo que opera sobre los falsos profetas mencionados acá. Y acá se nos dice claramente que debido a que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en nosotros, tú y yo tenemos victoria sobre esas fuerzas malignas que están en este mundo. Ahora, ¿cuál es el arma más peligrosa de Rusia, ¿no? O de Corea del Norte?
o de los Estados Unidos. Podría ser una bomba de hidrógeno o una bomba atómica de no sé cuántos megatones o teratones, no sé cómo podríamos llamarlo. Pero el arma más poderosa que Satanás tiene y que va a soltar en los últimos días es el anticristo. Va a ser su último y fallido intento para perpetuarse con el control de la tierra. Y le va a salir el tiro por la culata, porque él es más que perdedor. Entonces, es el espíritu del anticristo. Y obviamente hay un espíritu del anticristo y hay un personaje llamado el anticristo, ¿no? Que no es histórico, sino es profético, es escatológico. ¿Okay? Ahora, ¿qué espíritu creen que va a operar sobre el anticristo? El espíritu del anticristo en su pleno potencial. Porque si miramos un poquito la historia, podemos ver así como José Stalin en Rusia, como Adolfo Hitler en la Alemania nazi, Mao Zedong en China, y otros líderes mundiales han estado bajo la influencia de espíritus caídos, ¿no? Este espíritu, como hemos leído acá, está hace 2000 años en la tierra, ¿no? Es interesante, ¿no? Apenas aparece el Cristo, surgen los falsos cristos, ¿no? Surgen los espíritus anticristos, pero antes de esto no existían. Antes de la existencia de los profetas no existían los falsos profetas. Satanás es falsificador. Apenas Dios establece lo correcto, viene el diablo y lo falsifica. Muy interesante. Entonces, este espíritu está hace 2000 años acá y ha habido personas que se han proclamado a sí mismos como Cristos o Mesías falsos. Pero lo último, ¿no? El clímax de todo esto va a ser cuando este personaje llamado el anticristo, ¿no? Pueda soltar la habilidad de Satanás en contra de lo que Dios quiere hacer acá en la tierra. Entonces el anticristo, el espíritu del anticristo va a operar sobre él en su plenitud. Pero sin embargo, en ese contexto, el apóstol Pablo nos está hablando de alguien en nosotros que es muchísimo mayor. O sea, imagínate que tú seas mucho más poderoso que la más poderosa bomba letal de destrucción masiva en el mundo. Estamos hablando acá de algo espiritual. Tú y yo, debido al mayor que mora en nosotros, tenemos victoria sobre lo más grande que el diablo puede soltar en ese planeta. ¡Aleluya! Por eso somos más que vencedores y el diablo es más que perdedor. Pero tienes que vivir consciente de esta realidad, andar en la realidad de ella. Y aquí también Juan nos está diciendo cómo distinguir entre el verdadero y el falso cristianismo. Había un ataque en contra de la encarnación. Los gnósticos no creían que, como venían de una cultura griega y ellos tienen problemas, no, para ellos el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, entonces que un espíritu entre dentro de un cuerpo está mal. Entonces la encarnación no les entraba en la cabeza, ¿no? Y si una persona ya se murió y el espíritu salió del cuerpo, ¡oh! Qué lindo, ¿no? Salió de la prisión, pero de repente si el espíritu vuelve a entrar en el cuerpo, resucita, no les entra en la cabeza. Entonces, en las escrituras vamos a ver cómo se predica mucho acerca de la encarnación y acerca de la resurrección. No importa la mentalidad griega ni la mentalidad gnóstica. Pero vemos que hay sectas que usan el nombre de Jesús, citan quizás algunas de sus palabras, pero no creen en el nacimiento virginal, no creen en la concepción sobrenatural, no creen en que Jesús vino en cuerpo, ¿no? Y tampoco creen que resucitó corporalmente de entre los muertos. Las sectas no creen en ese tipo de cosas. Y la verdad es que nosotros creemos que somos redimidos únicamente por la sangre que el Cordero derramó por nosotros. Y si hubo sangre, hubo un cuerpo. Así que nosotros somos de Dios y hemos vencido ese espíritu de error que está en el mundo, porque el espíritu de verdad está en nosotros. Y gracias a Dios por todo esto. Ahora, he dicho todo esto para ilustrar el hecho que nosotros tenemos dentro de la capacidad para vencer múltiples factores externos contrarios o antagónicos a nuestras vidas. Y también podemos vencer pensamientos negativos que vienen a nuestra mente y también podemos vencer los malos deseos e impulsos y jalones de nuestra carne. ¡Gloria a Dios! Y es la verdad. Otro versículo que nos ayuda a volvernos conscientes de la realidad, de la magnitud de este poder que mora en nosotros, es Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos lo han recibido? A los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en el nombre de Jesús? Les dio. Así que si ya nos dio, ustedes dijeron, sí, yo lo he recibido. Ustedes dijeron, sí, yo he creído en su nombre. Entonces ya la tienes. No, yala en árabe
¿no? Sí, yala, así, rápido, rápido, ¿no? Cuando estábamos en las calles en Jerusalén, yala, me miraban así. Entonces, pero les dio potestad o autoridad para ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, tenemos en Cristo la potestad o la autoridad para vivir como hijos de Dios en nuestros hábitos, en nuestra forma de pensar y en nuestro estilo de vida. Gracias a Dios por esto. Y nosotros no caminamos a la altura de lo que, y si nosotros no caminamos a la altura de lo que aquí sí nos está describiendo que tenemos, entonces no es por culpa de Dios, no es por falla de Dios, es un error de operador. No es por falta de que haya poder o por falta de la autoridad en nosotros. La mayor parte de accidentes de tránsito no ocurren por fallas mecánicas o técnicas, ocurren por fallas del conductor. O está ebrio, o está distraído, está discutiendo con su esposa, o está texteando. ¿Cuántas veces yo veo gente en la carretera Panamericana Sur, ¿no? Lastre para el resto del tráfico. 50 por hora cuando tienes que ir a 100 por hora. En el carril izquierdo, paso de costado, texteando, whatsappeando. Wow. Error en la conducción. No respetan las leyes de tránsito. Entonces, si tú no sabes cómo algo opera, estás en desventaja. Si tú no sabes cómo opera tu nuevo espíritu, si tú no sabes cómo renovar tu mente, cómo pensar los pensamientos de Dios, si tú no sabes cómo asumir el control sobre tu cuerpo, entonces le estás abriendo puertas al diablo. Y este es un error de operador. Es tu error, es tu culpa. Por eso muchos cristianos están experimentando derrota simplemente porque no están andando en todo el poder que les pertenece y que ya tienen por falta justamente de renovar su mente. Y por eso no pueden encajar dentro de lo que Dios ha diseñado para ellos. No pueden entrar en el plan y propósito de Dios para sus vidas porque no están pensando en línea y en sintonía con la precisión y exactitud de las enseñanzas de las Escrituras. Y si tú lo haces, te vas a dar cuenta cuán fácil es vivir en dominio, en primer lugar sobre ti mismo, sobre los deseos de tu carne y sobre las cosas que hay en un mundo que vive en una actitud de rebelión en contra de Dios. Vas a tener dominio sobre tu mente, dominio sobre tu carne. Así que tú y yo podemos ser liberados, desatados para poder liberar nuestro potencial. Y esta es una decisión. Es una decisión que cae en tu lado. La pelota está en tu cancha. Tú tienes la responsabilidad. Estoy hablando acerca de responder ante la habilidad que ya hemos visto que Dios nos ha concedido. Dios te ha dado ese poder, Dios te ha dado esa capacidad, Dios te ha dado el mayor poder del universo residiendo dentro de ti. A tu disposición es el poder de resurrección de Cristo. Hermanos, se requirió mucho más fuerza para levantar a Jesús entre los muertos que para crear este universo infinito. Porque hubo oposición de las fuerzas del infierno. Y ese poder está en ti. Dice, para con nosotros lo que queremos. Efesios capítulo 1. Así que lo que hemos oído hoy es lo siguiente. Tenemos la capacidad para atravesar ese proceso formativo y transformador. Pregunto, ¿cuántos de ustedes van a colaborar con Dios haciendo la parte que les corresponde? ¿Cuántos van a responder al llamado de Dios? ¿Cuántos lo van a obedecer? Hermanos, voy a hacer algo que normalmente no hago. Voy a colocar en ustedes un reto, un desafío sobre sus vidas. Y de ustedes depende responder positivamente o no al llamado de Dios. Depende de ustedes el aceptar o rechazar la vida abundante que Dios nos está ofreciendo. Hermanito, hermanita, escúchame. Dios te ama más de lo que tú te amas a ti mismo. Dios te entiende a ti mejor de lo que tú te entiendes a ti mismo. Y Dios conoce tus necesidades mejor de lo que tú conoces tus necesidades. Y por esto mismo Él te está ofreciendo que vivas la vida al máximo. Y para esto te está dando su consejo que vive y permanece para siempre. Y si tú respondes a este llamado, al llamado de Dios, y eres obediente a Él, entonces serás bienaventurado y el bien y la misericordia te seguirán por el resto de tus vidas. Vamos a orar. Padre, gracias y gloria te damos. Tú nos desafías. Tú nos llamas diciéndonos, elévate, levántate.
Sube a otro nivel dentro de la dimensión del Espíritu. Colabora conmigo y verás la gloria de Dios. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Padre, respondemos. Señor, la buena obra que empezaste en nosotros, creemos que tú la vas a perfeccionar a través de nuestra colaboración. Padre, sabemos que tú eres fiel. Si nosotros hacemos nuestra parte, tú harás la tuya. Es una obra conjunta. Señor, nos abocamos al proceso. Nos comprometemos con el proceso. Y veremos cómo somos transformados de gloria en gloria, como a tu imagen por tu Espíritu. Lo creemos, Señor. Y te agradecemos desde ahora por el resultado final. Más como Jesús. Gloria a Dios. Si estás aquí y aún no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, hoy es el día de salvación. Lo único que tienes que hacer es reconocer que tú necesitas de Él. Si alguien en la audiencia virtual o alguien aquí en la audiencia presencial no ha recibido a Cristo, no ha experimentado lo que hemos escrito, el nacer de nuevo, un renacimiento espiritual, si aún no lo has experimentado, hoy tú tienes la capacidad y la posibilidad para experimentarlo. Allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, repite conmigo esta oración en voz alta. Dios del cielo, reconozco que he pecado contra ti. Te necesito. Jesús, Salvador, invoco tu nombre. Te confieso como mi Señor. Creo que el Padre te resucitó de los muertos y que tú vives. Por la fe en ti, recibo perdón de pecados y una vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra.